Continuamos en el capítulo sexto, Armenia en la historia universal. El autor es Berger Bogosian, de la editorial es Abre Labios. Dice: la Primera Guerra Mundial, alianza germano-otomano, el exterminio de un pueblo, resistencia del pueblo armenio, la lucha por la sobrevivencia, bibliografía. La Primera Guerra Mundial, alianza germano-otomana. A los 4 meses de haber estallado la Primera Guerra Mundial, Turquía aprovechó la ocasión para expulsar de sus dominios a los 2 inspectores europeos anteriormente mencionados, Hof de Holanda y Vestenen de Noruega, y el 12 de noviembre de 1914 entró en guerra como aliada de Alemania. Como resultado de esta alianza, el gobierno otomano del partido Jóvenes Turcos quedó prácticamente sometido a la voluntad del gobierno del Kaiser Guillermo II. Toda orden que llegaba desde Berlín se cumplía estrictamente y sin discusión. Al mismo tiempo, representantes de Alemania y Turquía establecieron un convenio por el cual el gobierno alemán tendría plenos poderes para instalar en territorio turco una amplia red ferroviaria que se extendería a manera de columna vertebral desde Estambul hasta Bagdad, uniendo prácticamente el estrecho del Bósforo y los Dardanelos con el Golfo Pérsico. De esta forma, Alemania tendría acceso al continente asiático y asimismo ejercería el dominio y la explotación de los riquísimos yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico. Por otra parte, en virtud del mismo convenio bilateral, el gobierno de Turquía concedió a su aliada plenos derechos para ocupar 60 kilómetros de tierra ubicada a cada lado de la vía férrea a construirse, con facultades para explotar en su propio provecho las riquezas minerales que descubrieran sus técnicos en esas franjas. Quedaría así bajo la órbita de influencias germano-turcas toda Europa Central, los Balcanes, el Cáucaso, Persia, Arabia y Egipto, lo cual sería el paso inicial para el cumplimiento de la doctrina pangermanista. Hay un llamado a las ambiciones imperialistas de Alemania se manifestaron desde ya. Ahí está la llamada que... Ahí está. De Alemania se manifestaron ya desde el siglo XIX. En efecto, dicha nación trataría de usar a Turquía como un trampolín para su expansión en Asia Occidental. Este hecho encontró su principal instrumento en la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad y el Expreso de Oriente, acordado a partir de la entrevista entre Guillermo II y Abdulhamid en 1895. Novero S. Sandy, Los Jóvenes Turcos, Buenos Aires, Argentina, 1969. Y sigue diciendo el autor: al mismo tiempo, se vio que dentro de las fronteras de Turquía había un pueblo que nunca pudo asimilarse a la vida y costumbres autóctonas y que siempre había luchado por liberarse del yugo otomano. Dada la imposibilidad de una alianza con Turquía y su simpatía por las potencias aliadas, el pueblo armenio fue visto como un enemigo por los gobiernos turcos germanos, por lo cual decidieron lisa y llanamente eliminarlo. A tal efecto, el gobierno de Kaiser Guillermo II concibió un plan de aniquilación en masa que los otomanos se encargaron de ejecutar. Existen pruebas fehacientes de que los diplomáticos y militares alemanes de alto rango participaron en los sucesos dirigiendo personalmente la ejecución de las masacres en la Armenia turca. Exterminio de un pueblo. El plan se detalló en líneas generales
Fue aplicado en todas las provincias habitadas mayormente por los armenios, tales como Ain Trav, Marash, Adana, Hoshhat, Sis, Diaberkesis, Amanos o Hazad Belit, por órdenes impartidas por el oligárquico gobierno de los jóvenes turcos, cuyas primeras figuras eran Enver Pasha, Talahat Pasha, Dehmal Pasha. Los gobernantes visires de las distintas provincias fijaban un plazo de 24 a 48 horas para que las familias armenias cristianas se prestaran a abandonar sus hogares, porque serían trasladadas a otras zonas del país en cumplimiento de órdenes superiores. Los que eran aptos para el servicio militar recibirían la orden de concurrir a los cuarteles a efectos de su enrolamiento en el ejército. Cuando se presentaban ante las autoridades, debían entregar todas las armas que tuvieran en su poder, y quienes no lo hacían o no concurrían a los centros de reclutamiento eran detenidos y fusilados sin demora. Quedaban exentos de esta obligación los armenios pudientes, quienes podían pagar los impuestos de exoneración al servicio militar obligatorio. Entre los reclutas armenios, el gobierno seleccionó un reducido número que envió al frente de combate, pero la gran mayoría le asignó la tarea de construir caminos o abrir túneles para el paso eventual del ferrocarril que uniría Estambul con Bagdad. Sin embargo, al llegar a lugares apartados, los hombres destinados aparentemente para tales tareas eran separados en grupos de 8 o 10, maniatados y muertos a bayonetazos o fusilados o arrojados vivos a precipicios por gendarmes que los escoltaban. Muchos prisioneros fueron enterrados vivos en fosas cavadas por ellos mismos. Colaboraron en tan trágica tarea bandidos kurdos y presidiarios liberados ex profeso, quienes se apostaban en los caminos con el fin de dar muerte a los prisioneros. Mientras tanto, en el pueblo quedaban las mujeres, los niños, los ancianos, a quienes les estaba reservada una suerte peor, pues en cada provincia eran reunidos en grupos de 2 o 3 mil personas y conducidos a campos de concentración, donde se les sometía a toda clase de torturas y vejámenes. Los prisioneros eran atados de pies y manos, con cuerdas o correas de fusiles, y luego se los golpeaba con garrotes en los pies hasta romperlos. Las plantas de los pies se hinchaban hasta reventar, mientras la sangre fluía ante los ojos impávidos de sus verdugos. En esta forma, las víctimas eran obligadas a andar por caminos de tierra hasta que al fin morían por los golpes recibidos a causa de las grandes hemorragias sufridas o bien por infección gangrenosa. Algunos ancianos brutalmente apaleados orinaban sangre. A varios sacerdotes le cortaron el miembro sexual. Muchas mujeres fueron torturadas horriblemente. Algunas luego de violarles le cortaban. Las víctimas que sobrevivieron a tamañas torturas fueron obligadas a marchar a golpes de látigo, bayonetazos, por caminos polvorientos y bajo un sol abrasador, hacia las ardientes arenas del desierto de Arabia, mientras que en otros sectores eran arrojados por millares en las aguas del Éufrates y el Tigris. Aquella caravana de infelices casi nunca llegaba a destino, pues la mayoría de sus integrantes morían en el camino. Los lugares por donde pasaba la caravana de exiliados estaban infectados por gente de malvivir, pandillas de ladrones, traficantes de mujeres, niños, merodeaban por allí como aves de rapiña a la espera de sus presas. Y en horas del día seguían tras la caravana. Al caer la noche, con el consentimiento de la vigilancia, raptaban a las mujeres más hermosas y las vendían en plazas públicas como esclavas.
Algunas mujeres fueron obligadas por los gendarmes a bailar, después caían al suelo exhaustas. Ante aquella situación, muchas mujeres antes de entregarse se quitaban la vida. Otras fueron destinadas a los harenes o llevadas a los suburbios de Estambul, Alessandreta y otras ciudades en las que se les obligaba a ejercer el comercio. Los niños no corrieron una suerte mejor. Muchos pequeños fueron arrancados brutalmente de los brazos de sus madres para ser después comercializados por sus raptores. Los niños que lloraban con desesperación en tales circunstancias eran tomados al presenciar escenas tan desgarradoras. Muchas madres perdieron la razón, otras de fe cristiana hondamente arraigadas llegaron a negar la existencia de Dios. Resistencia del pueblo armenio. Lucha por la supervivencia. Ante la inminencia de una masacre general en todas las provincias de Armenia turca, el pueblo se levantó en armas para defenderse. En mayo de 1915, los armenios de la provincia de Sasún, situada en las proximidades del Tigris, resistieron la orden de deportación en masa dada por las autoridades otomanas, pues sabían que ello equivalía a una muerte segura. Más tarde se informaron que el gobierno turco había enviado contra ellos un contingente de 30.000 soldados kurdos, 6.000 soldados regulares turcos, para sofocar la rebelión. En tal situación, Sasunsi decidieron atrincherarse en las montañas para luchar contra las fuerzas atacantes. Durante 3 meses, 7.000 guerrilleros armenios resistieron el ataque, pero finalmente, al agotársele las municiones, las fuerzas otomanas se impusieron, haciendo estragos en sus filas. Al ver perdida toda esperanza de salvación, los hombres y mujeres que quedaron con vida, realizando un esfuerzo póstumo, se abalanzaron contra las fuerzas armadas enemigas, esgrimiendo cuchillos y garrotes, dando lugar así a una escarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Como saldo final, 7.000 guerrilleros armenios quedaron tendidos en el campo de batalla y de los 20.000 habitantes de la provincia de Sasún, solo unos pocos pudieron escapar. Conclusión. Este episodio doloroso no es más que una página de la historia de una pequeña nación que sufrió durante siglos el rigor de una brutal dominación extranjera. La rebelión contra la tiranía más de una vez fracasará en el mundo, pero el sentimiento de libertad de los pueblos dominados nunca morirá. Acá está mi abuela y mi abuelo. A ver si se ve, la foto es muy alta. El autor con sus padres. Y ahí está la foto de mi papá. La bibliografía, desde Berlendirian, Birse, Lepsius, Morero, Montento, Pinón, Piroto, Toiniví. El capítulo 7. El éxodo del pueblo armenio. El éxodo del pueblo armenio.